Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio, Señor, de presentarnos delante de tu trono, Señor, para darte gracias por un día más, Señor, por la bendición enorme, Señor, que tenemos día a día, Señor, de comenzar de tu mano, Señor. Gracias por la noche que nos regalaste, gracias a Dios por el descanso, por el sueño reparador, Señor, oh Dios del cielo, y por darnos, bendito Dios del cielo, hoy, Señor, la bendición de vivir, Señor, y disfrutar, Señor, oh Dios, de tu presencia, de tu gran amor, y disfrutar de tu misericordia, Señor, que se renueva de día en día. Gracias, Dios, también te doy por las voces de todos aquellos que se unen día a día a nuestra voz, con el único propósito de comenzar, Señor, oh Dios, de tu mano, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu consejo, recibiendo de ti la sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Gracias, Papá Dios del cielo, porque hoy puedo decir una vez más, como decía el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, por eso me gozaré y me alegraré en él. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy te bendecimos, Señor, con nuestra alma, Señor, con nuestro espíritu y con nuestro ser integral, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Bendice a todos aquellos, Señor, que dan, Señor, oh Dios del cielo, alabanza y honor a tu santo nombre, Señor. Que se despierta en este día, Señor, pensando en ti, pensando en tu gran amor, en tu misericordia, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, oh Dios del cielo. Hoy vivimos, respiramos, nos movemos solo por tu gracia, Señor. Solo por tu misericordia, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor. No hemos sido, Señor, consumidos. Bendito eres tú, Señor. Háblanos en este día, Señor. Bendice a todos los que están allí conectados desde Maryland, desde Virginia, desde Puerto Rico, de Pensilvania, Señor, oh Dios del cielo. Allí en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, oh Dios del cielo. Aquí en el Caribe, Señor, allí en Cuba, Señor. Bendecimos todos estos pueblos, bendito Dios del cielo. España, Señor. Bendecimos, oh Dios del cielo, a tu pueblo, Señor Israel. La palabra nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Y oramos por la paz de Israel, de la tierra, Señor, oh Dios del cielo, que te vio, Señor, nacer por Belén de Judea, Señor, allí en Samaria, Señor, oh Dios del cielo. Oramos y clamamos a ti, Señor, oh Dios, por la paz de tu pueblo Israel, Señor, donde nació el príncipe de paz, Señor. Una tierra que no ha tenido paz, Señor. Tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, que el cántico celestial de los ángeles se cumpla, Señor, oh Dios del cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Así es, Señor. Así es tu palabra, Señor. Tu palabra es como bálsamo, Señor, sobre nuestras heridas. Así, oh Dios, en esta mañana vamos a continuar con esta temática que hemos venido tratando en los últimos días acerca de la Navidad. Y hoy llegamos ya al día 21 del mes de diciembre. Ya se nos está acabando el año, nos quedan sino 10 días de este año 2024. Así que todavía tenemos tiempo, estos 10 días, de reflexionar, de hacer ese inventario, de hacer ese balance en nuestra vida y disponernos a presentar y elaborar su proyecto de vida para el año 2025, presentárselo al Señor y permitir que el próximo año pues usted pueda disfrutar de esa gran bendición de Papá Dios sobre su vida. Bueno, ayer estuvimos compartiendo el tema que titulamos La sabiduría de Dios se manifiesta en la Navidad. Como en la celebración de la Navidad la podemos mirar como una tradición más, como una costumbre, como una simple fiesta. No, porque la Navidad es el hecho, el acontecimiento más grandioso que la humanidad ha presenciado. El Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, tomó la decisión de visitarnos, de, de estar en medio de nosotros. Y a través de su Hijo, a través del nacimiento de su Hijo allí en Belén de Judea, eh, se materializó, digámoslo así, el cumplimiento de este anuncio, de esta profecía, que tiene su origen y que tiene su comienzo desde allí, desde Génesis, en el capítulo 3, verso 15. Cuando el hombre peca y el hombre cae, Dios inmediatamente establece ese plan a través de quién y de qué manera él iba a salvar, a rescatar a la humanidad que había caído en el pecado de la desobediencia y por tanto estaba destituido, condenado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios. Entonces, vemos que en cada aspecto de la Navidad, como también es muy importante entender que en diciembre celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, y por allá en el mes de marzo, abril, no he mirado qué época, qué fecha corresponde el próximo año a la celebración de la Semana Santa. Se celebra pues la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Estos dos hechos, estos dos acontecimientos, la Navidad y la muerte y la resurrección de Jesucristo, son dos eventos trascendentales, dos eventos inmensamente poderosos que vienen y que surgen del corazón de Dios, del Padre, por amor a usted y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso decimos que la sabiduría de Dios se manifiesta en la Navidad, en todos los aspectos de la Navidad. Y qué bueno que el Espíritu Santo está allí para enseñarnos y para revelarnos las cosas que de pronto por desconocimiento, por ignorancia, no las vemos, o por tomar simplemente la vida espiritual, la vida cristiana, de una manera muy superficial, quedándonos simplemente con las tradiciones, quedándonos simplemente con las costumbres. Entonces usted y yo tenemos en la palabra del Señor la palabra profética más segura, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que narra y que registra todos los acontecimientos. Y estuvimos hablando de por qué la sabiduría de Dios se manifiesta en la Navidad. Y, y miramos que varios aspectos estuvimos mirando, que la sabiduría de Dios en la Navidad, vemos que en ningún lugar
la sabiduría del Señor es tan evidente, tan manifiesta, tan palpable como en el caso del plan de redención, porque el plan de redención implica la Navidad y termina, ¿cierto? Culmina con la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque para eso vino. Jesucristo vino al mundo para morir, ¿sí? Para morir por usted y por mí, para morir por todos los pecadores, ¿sí? Porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, recordemos, Él vino fue a salvar al mundo. Por eso el anuncio que los pastores recibieron del ángel dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, ¿sí? Y les da las instrucciones, les da las coordenadas para que ellos vayan y comprueben con sus propios ojos este acontecimiento maravilloso, que no solamente fue el anuncio del ángel, sino que también al mismo tiempo se manifestó desde el cielo una hueste espiritual de ángeles que proclamaban un cántico maravilloso, el famoso Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Todo eso convergió alrededor de ese humilde pesebre donde acababa de nacer el Salvador del mundo. Luego, no es un hecho tradicional ni casual, sino que todo obedece a la voluntad de Dios. Todo obedece a la voluntad. Entonces, recordemos ese verso de Romanos capítulo 11, verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sabiduría. En la Navidad hay sabiduría. Y celebrar la Navidad en cristiano es sabio. Recordar. No nos podemos quedar simplemente con aquellos pensamientos nocivos muchas veces que atentan contra la fe de muchas personas. Y mucha gente se va al extremo y decir, hay sus argumentos, hay sus razones, pero muchas veces se quieren imponer. Lo malo es que se quieren imponer y se quiere descalificar la fe de otros. Entonces la sabiduría de Dios se manifiesta de una manera clara, visible en la Navidad. Y estamos hablando del tiempo, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y dice allí el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está el tiempo preciso, fue ese, hace 2000 años, y se cumplió lo que anunciaron los profetas por años, cientos y cientos de años atrás. El profeta Isaías, casi 600 años atrás, estuvo hablando del nacimiento, de los sufrimientos y de los padecimientos del Cristo, del Mesías. Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo ese nombre fue revelado hace más de 500 años atrás. Entonces, a lo largo de la historia, imperios se han levantado y también han caído, ¿sí? Cada uno ha ofrecido una contribución singular a la civilización, como por ejemplo los egipcios aportaron muchas acerca de sus construcciones, de su cultura, los babilonios, los asirios, los persas, cada uno de ellos fue dando aportes, los griegos finalmente y finalmente los romanos. Cada uno de ellos fue dando aportes, ¿cierto?, a la humanidad. Y finalmente fue el Imperio Romano para que en el tiempo del Imperio Romano se cumpliera la promesa. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo. Ese fue la predeterminada disposición del Padre. El tiempo fue en el tiempo del Imperio Romano. Y esos sucesos ocurrieron como
había sido profetizado y como había sido planeado. Así como el universo entero, el vasto universo, fue planeado, no fue producto de una explosión, como nos lo han querido hacer creer, ¿sí? Todo el vasto universo fue planeado. Científicos muy famosos han expresado, después de estudiar y después de rebatir y después de investigar y después de argumentar, y uno de ellos dijo, no se puede negar, el universo fue planeado. ¿Sí? La misma vida suya, la misma vida de un bebé, no obedece a un hecho casual. Nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo es perfecto. Ahí está plasmada la sabiduría de Dios. Entonces, por eso tenemos que valorar la vida. Y tenemos que respetar y honrar al dador de la vida, al creador de la vida, al diseñador de la vida. Y no nos podemos creer dueños de nuestra propia vida, porque fuimos comprados por precio. Y por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida, porque le pertenecemos a Él. El plan de redención, Él pagó el precio por nuestro rescate cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces la vida de Jesucristo no comenzó en el día de su nacimiento, ¿sí? El Hijo de Dios siempre existió, siempre existió, pero fue en el momento de la encarnación, en el momento de que Él se hace hombre, ¿sí? Fue en el momento de su encarnación que se decidió, digámoslo así de esa manera, que su deidad se manifestara de una manera natural a través de una vida humana. Algunos esperaban la venida de un rey, de un caudillo, de un hombre fuerte, poderoso, con armas, con ejércitos, ¿sí? Para liberar al pueblo. Eso era lo que esperaba el pueblo de Israel. Y lamentablemente muchos de ellos todavía siguen esperando esa clase de Mesías, ese tipo de Mesías. Alguien que venga con armas y con fuerza y con poder para destruir a los adversarios. Entonces, algunos esperaban la venida de un Mesías, pero muchos otros no lo esperaban. Y mucho menos esperaban que viniera como un recién nacido, como un bebé, como un bebé desvalido, ¿cierto? Impotente, digámoslo ahí, sentado, acostado en un humilde pesebre. La mayoría pensaba que venía un poderoso caudillo, un poderoso militar, oficial, ¿cierto? Arrasar completamente con el ejército, con los enemigos, con los imperios y pueblos enemigos. Estuvimos hablando también del lugar de su nacimiento, ¿sí? El lugar de su nacimiento dice que él nació en Belén y todo obedece a un plan de Dios, a una planeación de Dios. Nada fue casual. El hecho de que no hubiese lugar, el hecho del el edicto, como estuvimos mirando ayer, de cómo contribuyeron algunas personas que en cierta forma eran opositores, pero las acciones de ellas contribuyeron a que el plan de Dios se cumpliera. El edicto que publicó Augusto César obligó a José y a María a viajar a Belén. ¿Sí? Cuando se llegaba ya el día del parto, del alumbramiento, ellos tienen que viajar a Belén porque José y ella eran originarios, ¿cierto? De ese pueblo y ellos tenían que ir allí para ser censados. El hecho de que no hubiese lugar en un hotel, en una posada normal, le lleva a nacer en un pesebre, en una pesebrera. ¿Por qué? Porque recordemos que más adelante se le conocería, bueno, el Señor lo manifiesta allí, ¿cierto? El Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, como Cordero nace en un establo, en una pesebrera, ¿sí? Entonces, vemos el lugar de nacimiento, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida son desde el principio de los días hasta la eternidad. Ahí está, cumplimiento, paso a paso,
aspecto por aspecto del plan de Dios. El hombre, Belén, recuerde que significa también casa de pan. Y allí nacería Cristo, que es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, ¿sí? Yo soy el pan de vida, dijo el Señor en una de sus afirmaciones, ahí en San Juan capítulo 6, verso 35. El hecho de que José y María vivieran en Nazaret, ¿sí? No fue el obstáculo, digámoslo así, porque ellos vivían en Nazaret, en, vivían en Nazaret. Por eso se le llama Jesús de Nazaret, porque allí él vivió. Después de que nace en Belén, pues ellos se radican en Nazaret, porque allí era que vivían. Allí era que desarrollaban su oficio, José como carpintero. Allí desarrollaba su vida y allí creció el niño Jesús, ¿sí? Entonces, eh, recordemos que Augusto César ordena y entonces ellos tienen que viajar a este pueblo para ser censados. Entonces, el otro aspecto muy importante donde está implícita la sabiduría de Dios de una manera tan clara y visible fue el anuncio del nacimiento por los ángeles, que hemos hablado bastante de este aspecto del anuncio maravilloso que dieron los ángeles, ¿cierto? Dice allí que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es el Cristo. Os doy nuevas de gran gozo, buenas noticias que serán para todo el pueblo. Y entonces los pastores se apresuraron al lugar donde había nacido el Señor por la señal que les dio el ángel. Y fueron y comprobaron con sus propios ojos y quedaron maravillados, pero luego ellos salen a contar, ¿cierto?, al pueblo lo que acaba de acontecer. El tercer aspecto es la encarnación de Jesús. Entonces podemos palpar la sabiduría de Dios de la encarnación de Jesucristo, a pesar de que nació como los demás, ¿sí? Como los demás bebés nacen, fue concebido de una manera milagrosa. Ahí está la diferencia. Fue obra del Espíritu Santo. Recordemos que María era una mujer virgen. No había experimentado, no había conocido varón. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, hizo que aconteciera de esa manera para que Jesucristo, el bebé, el Mesías, el Hijo de Dios, no nacería con la marca del pecado, porque eso no hubo pecado en Jesús, ¿cierto? No nació bajo la ley, no nació bajo la ley del pecado. Entonces, el eterno Hijo de Dios, quien no tiene principio ni fin de días, vino a este planeta, a este mundo, para rescatarnos y mostrarnos su gran amor. El entorno donde surgió todo esto, también podemos apreciar la sabiduría de Dios, considerar el entorno del nacimiento de Jesús, el Cristo. No nació en un palacio, no nació en un hotel de 5 estrellas. Él, como era el Cordero de Dios, ¿sí?, nació en un humilde pesebre. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nació en un humilde pesebre, rodeado de animales, y vino a este mundo sin prominencia, sin riquezas, pero, ¿qué pasó? Todos los caminos, todo ayudó para que se cumpliera la escritura. Y vemos que vino a este mundo digamos, sin riquezas, porque los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Y pensamos nosotros, bueno, pero si era el Hijo de Dios, ¿por qué Él permitió que naciera en un pesebre? ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no nació en cuna de oro? Si Él es el dueño del oro y de la plata. Y vemos que Él nació en un humilde pesebre. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y detrás de cada acontecimiento, vuelvo y repito, hay sabiduría, está la sabiduría de Dios.
Y todos los aspectos del nacimiento de Jesús nos enseñan. Hay una gran enseñanza, está la sabiduría de Dios para los hombres. Y hablamos después del nombre que le fue dado, el nombre. Jesús era un nombre bastante común en esa época. En hebreo significa, Jesús es Josué, ¿sí? El cual significa el Salvador de Jehová. ¿Sí? Jesús significa el Salvador de Jehová. Y justo ese fue el Mesías, el Salvador. Entonces Dios dijo a José que le pusiera por nombre al niño, que le pusiera por nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Sí? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego, es el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Y el anuncio fue ese, ¿sí? Y él es el único que es capaz, digámoslo así, de salvar. El único, calificado, el único que podía salvar. Se ofrecían sacrificios por los pecados. La sangre de animales, de corderos, de toros, de machos cabríos. Pero esa sangre lo único que hacía era cubrir momentáneamente el pecado. Por eso era repetitivo los sacrificios. Pero la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, vino a eliminar, a quitar completamente el pecado del mundo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 9 al 11. Habla de la humillación de Cristo. Y dice aquí, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Bueno, hemos hablado del lugar, del tiempo, el anuncio, hemos hablado del propósito, hemos hablado del nombre de Jesucristo, y este tema del nombre de Jesucristo es extraordinario, es maravilloso. Estudiar todos los nombres que se le atribuyen a Jesús, a ese bebecito que nació en ese pesebre, y detrás de todo nombre que se le atribuye hay una gran sabiduría y hay un gran significado. Y finalmente el propósito de Dios. La sabiduría de Dios se expresa por medio del propósito que tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo por nuestra redención, para nuestra redención. Luego el niño en el pesebre nació para ser el Cordero de Dios. Ahí nació el Cordero de Dios, que 33 años más adelante iba a ser sacrificado, iba a ser ofrecido en sacrificio. Él mismo se ofreció en sacrificio. Bueno, sí, los romanos le llevaron por toda la confabulación que hubo con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, con los religiosos de aquella época. Pero ese era el plan de Dios. Y Él permitió todo esto para que se cumpliera su plan. Entonces, el bebé en el pesebre nació ¿para qué? Para ser ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él vino para dar su vida en rescate por muchos, como dice el apóstol Mateo,
allí en el capítulo 20, versículo 8. En Mateo capítulo 20, dice aquí la palabra del Señor, versículo 8, versículo 8. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo, perdón, estamos en Mateo 20, versículo 28. 20, 28, no 28, sino 20, 28. Dice aquí la palabra del Señor, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. ¿Sí? Él vino a servir. No vino a ser servido, sino a servir. Y el servicio de Él llegó a tal punto que entregó su vida. El servicio es un emblema del Mesías, del Salvador. Y debe ser un emblema y debe ser una característica de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todo cristiano. El servicio a los demás. Luego, Navidad es un tiempo para dar, es un tiempo para servir, es un tiempo para extender la mano, no para pedir, sino para dar. ¿Sí? Entonces, el ser humano nunca podía llegar a ser lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. ¿Sí? Porque las obras de justicia no salvan. ¿Sí? Entonces, el hombre no podía reconciliarse con Dios. Y en ese afán de reconciliarse con Dios, la gente puede llegar a caer en la religiosidad, en los actos de bondad, en las buenas obras. Las buenas obras no salvan. Las buenas intenciones no salvan. Alguien dijo por ahí que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí? Porque no hay otro camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sí? Entonces, solo Jesucristo pudo llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Solo Él pudo soportar la justa ira de Dios, justicia de Dios, para que pudiésemos ser perdonados. Todo el castigo cayó sobre Él. ¿Sí? Por eso, en ese momento de agónico en la cruz, Él manifiesta, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Y Dios aborrece el pecado. Y por eso el pecado, culpa que Él cargaba de todos nosotros, le hizo sentir abandonado. Le hizo sentir desprotegido. Y por eso clamó de esa manera. No existía ninguna otra solución. No había otro camino. No había otra salida. Cada detalle del plan de salvación, del plan de redención de la humanidad fue diseñado, ¿sí? Fue orquestado, diseñado por la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Por eso en Navidad, todo lo que es de la Navidad no es casual. Y si lo celebramos o lo conmemoramos, pues allí hay sabiduría. Si se celebra de la manera correcta, dándole la aplicación y la connotación espiritual correcta. Y qué bueno que en este tiempo se reflexione sobre todos estos aspectos y no estemos pensando tanto en los regalos, en la fiesta, en la decoración. Y eso es superficial, eso es vano. Y si lo puede hacer, hágalo, pero no pierda de vista el verdadero sentido. No pierda de vista el verdadero significado. Y glorifique a Dios y honre a Dios, porque Él nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Y de qué manera lo dio? Para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces reflexione. Encuentra consuelo usted en considerar la sabiduría de Dios que se ha manifestado en la vida de los hombres de esta manera. ¿Qué tanto usted aprecia esto?
¿Qué tanto usted considera esto? Y hacia dónde nos tiene que llevar el entender, el poder entender que nada de esto fue casual y que no nos podemos quedar simplemente con una tradición, sino que debemos disfrutar a plenitud el propósito de Dios al enviar a su Hijo y disfrutar de esa libertad y disfrutar de la salvación. Ayer compartíamos con unas personas acerca de las reflexiones que estamos haciendo en Navidad, las novenas que nosotros hacemos cada año, los 9 días previos a la Navidad. Normalmente nos reunimos en casas y hacemos un tiempo de compartir y reflexionar sobre aspectos de la Navidad, para que no se quede solamente en comida y en bebida y compañerismo, sino que también tengamos un tiempo para reflexionar. Y entonces hablamos precisamente acerca de la salvación. Y la salvación la podemos describir como un gran regalo. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Pero en ese regalo, en esa caja de regalo que se llama salvación, ¿sí? Y que dice allí en la tarjeta de parte de Papá Dios para usted, para mí. Ese regalo tiene un moño, una tarjeta que es para usted, pero cuando usted recibe ese regalo, usted debe abrirlo. Y cuando abrimos ese regalo, nos encontramos que dentro de esa caja vienen otros 5 regalos. Y uno le hemos llamado la presencia de Dios. Otro regalo es la paternidad de Dios. Otro regalo es el perdón de Dios. Otro regalo es el propósito, el nuevo propósito de Dios para nuestra vida. Y finalmente encontramos otro maravilloso regalo que es la vida eterna. Eso es la salvación. Recibimos a Cristo y recibimos ese paquete. Paternidad, presencia, paternidad, perdón, propósito y vida eterna. ¿Le parece maravilloso? Hablaremos después de esos 5 maravillosos regalos que se llaman salvación. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias en esta mañana por permitirnos, oh Dios, reflexionar sobre este maravilloso acontecimiento y todos los detalles, Señor, que implican la Navidad. Porque allí está plasmada la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar que no nos podemos quedar simplemente con un acontecimiento tradicional, de costumbre, y muchas veces diluido en la superficialidad, en el materialismo, sino que debemos profundizar, Señor, en la enseñanza, en la sabiduría que está plasmada en cada detalle, como lo hemos podido ver a través de esta reflexión, a través de la bendita palabra del Señor. Gracias, Dios. Gracias porque en todo hay sabiduría, Señor. Está tu sabiduría. Y bien hacemos nosotros, Señor, en mirar con los ojos de la fe, con gratitud, con reverencia, con respeto, Señor, el hecho de que tú tomaste la decisión de salvarnos. ¿Y de qué manera, Señor? ¿No enviaste ángeles a pelear por nosotros? ¿Lo habrás podido hacer? Claro que sí, porque tú eres todopoderoso. Pero lo hiciste a través de tu Hijo, a través de la sangre preciosa de tu Hijo, el Cordero que tú propiciaste para nuestra salvación. Gracias, Señor, por la Navidad, que hace 2000 años, Señor,
se materializó, se cumplió allí en ese pequeño pueblo, en Belén, la casa del pan. Allí, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito ese bendito plan de salvación que hoy nos permite acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. Que hoy nos permite decirte, Abba Padre. Que hoy nos permite decirte, Papá Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos, Señor, por iluminarnos las Escrituras y poder ver y disfrutar y palpar, Señor, la sabiduría, Señor, de Dios en cada detalle de la Navidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, amén, amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Pero esta tarde, 6:30 de la tarde, en nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. No sin antes recordarles que ya pueden adquirir nuestro libro devocional Camino, Verdad y Vida. Camino, Verdad y Vida es un aporte, es una herramienta que va a contribuir a su desarrollo, su crecimiento espiritual. Lo pueden adquirir ya en las tiendas de Amazon, puede conseguir versión virtual y digital, y lo puede conseguir también impreso. Así que esta es una buena época para que usted lo adquiera y lo regale a una persona que usted quiera y quiera ayudarle a su desarrollo espiritual. Bendiciones para todos y nos vemos 6:30 de la tarde. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi Libro Devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartirla así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1 sale el 8, que es el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.